Gracias por su sintonía y queremos abrir la palabra del Señor para hablar sobre lo que es la oración. Qué importante es desarrollar una vida de oración. Hay cuantas necesidades en nuestro alrededor de personas que están atadas a vicios y ellos no saben cómo salir de ello. Necesitamos orar por esas personas, necesitamos orar por nuestros familiares, por personas que están con enfermedades muy fuertes, muy delicados, en la que solo se espera un milagro de Dios. Entonces, ahí es donde es importante usar esa herramienta importante, la oración, la búsqueda del poder de Dios a través de la oración, la búsqueda de la misericordia de Dios continuamente, perseverantemente. Y por eso que en la Biblia también hay consejos, hay palabra de Dios que nos enseña en cuanto a la oración y cuáles podrían ser también sus obstáculos, sus barreras que pueden hacer que no recibamos respuesta. Uno de los requisitos importantes es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir de Dios una respuesta. La fe es un requisito imprescindible, fundamental, si queremos ver que Dios responda a nuestras oraciones. Sin embargo, al lado de la fe, la Biblia nos enseña de llevar una vida limpia delante de la presencia de Dios, para que también no haya estorbo en vuestras oraciones, no haya estorbo en aquella fe que estamos depositando en Dios y queremos recibir respuesta. Hay mucha necesidad. Hay personas que están atadas a vicios y ellos mismos no saben cómo salir de ellos, y a veces uno cuando los escucha sus problemas, uno se siente a veces impotente, no poder quizás hacer algo porque ellos sean libertados de vicios. Sin embargo, nuestra tarea como Iglesia de Cristo es buscar a Dios a través de la oración, interceder por personas que están en similares situaciones y que Dios puede libertarlos, puede romper sus cadenas, puede romper esos vicios, puede hacerlos libres. Y Dios ha hecho libres a muchas personas sumidos en la droga, en el alcoholismo, en los vicios, por su misericordia, por responder oraciones continuas de personas que han estado usando la oración perseverantemente en todo tiempo a favor de personas enfermas, a favor de personas que están en situaciones de vicios, en situaciones delicados, en situaciones aún de una economía muy deficiente, problemas de salud, problemas de matrimonio, problemas en el trabajo y muchas cosas y muchas necesidades que el hombre pasa. Humanamente el hombre se puede sentir impotente porque no tienes tú una varita mágica, pero tienes la garganta, tienes la mente que Dios nos ha dado, tienes la voz, tienes la energía para buscar de Dios, para rogar a Dios y orar con fe y una vida conforme a lo que Dios nos manda, una vida limpia, una vida correcta. Entonces nuestra oración va a tener un pase libre, Dios va a escucharnos y también va a respondernos, porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere que toda oración que esté en su voluntad sea respondida y nos gocemos. Y ahí nos gozamos cuando vemos la respuesta del Señor. Así que hay cosas en la vida que no podemos solucionarlos. Ahí usamos la fe, ahí nos enfocamos en Dios. Por eso hablar sobre la oración es un tema muy importante, muy valioso, que puede ayudarnos a abrir llaves, abrir, mejor dicho, puertas, que puede convertirse en una llave para abrir cerrojos, puertas, situaciones imposibles.
Hebreos 10:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que se acercan a Él crean que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Crean que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Es premiador de los que lo buscan. No es premiador de los que no le buscan, sino es galardonador de los que lo buscan en oración continuamente. Pruebe la oración cada día. Si usted no tiene ese hábito, pruebe la oración acercándose al Padre en el nombre de su Hijo Jesús. La mediación, Cristo Jesús, para llegar al Padre, nuestras oraciones sean contestadas. Me pueden estar escuchando personas que alguna vez nunca han visitado una iglesia donde se predique a Jesucristo. Pueden estar escuchando personas que viven su vida normal, rutinaria, sin darle tiempo a las cosas espirituales. Pero puedes tener esta oportunidad de conocer lo importante que es usar la oración. No es la oración a los ídolos, no es eso, sino es la oración, nuestra plegaria dirigida al Padre, que es Espíritu y es verdad, en el nombre de su amado Hijo Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra vida tiene que ir conforme a lo que dice la palabra, una vida limpia, una vida que va transformándose, obedeciendo su palabra, viviendo como Dios manda, viviendo conforme a lo que le agrada a Dios, para que no haya estorbos en la oración, porque puede suceder que estemos orando y no recibimos respuestas. Puede suceder que eso puede suceder, y puede estar existiendo obstáculos que no nos permiten la respuesta de Dios. Y cuando vamos a la Biblia y estudiamos, encontramos palabra donde nos hace ver que puede haber barreras, obstáculos en una vida de oración y no estamos recibiendo la respuesta. ¿Por quién quiere usted suplicar a Dios su misericordia? ¿Tiene alguna carga, alguna petición? ¿Por su familia? ¿Por qué no se podemos decir una palabra humana? ¿Por qué no se documenta, no se licencia en la escuela de la oración? Y salga usted un hombre, una mujer preparada, conociendo la palabra, y ser un hombre, una mujer de mucha oración, A mí me sorprende cuando la Biblia habla de David, que él oraba mañana, tarde, mañana al mediodía y en la tarde. David oraba 3 veces al día. Era un hombre muy dedicado a la búsqueda de Dios, y Dios bendecía su vida, Dios bendecía sus planes. Entonces es importante conocer a través de la palabra qué puede estar sucediendo en mi vida que no recibo respuesta a mi oración. El propósito de la Biblia es que podamos identificar cada uno de nosotros las cosas que están estorbando nuestras oraciones. Y una vez identificada, debemos analizar las causas. ¿Por qué? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es el obstáculo? Para poder quitarlo, para poder limpiarlo y renunciar lo que puede estar en nuestro corazón o fuera de ella. O si es del diablo la barrera, entonces ¿para qué? Para luchar en oración hasta vencerlo, para luchar en oración.
Daniel estuvo orando por 21 días por una necesidad a favor de su pueblo Israel. Y no venía la respuesta, primer día, segundo día, primera semana, segunda semana. La Biblia declara, dice que él oraba todos los días y cerca de los 21 días viene uno de los ángeles de Dios y le dice a Daniel: no desistas, sigue orando. Viene con la respuesta y le cuenta y le dice: sabes, Daniel, desde el momento que tú elevaste una oración había sido oída, pero sin embargo salió el príncipe de esa zona, de esos lugares, el principado que gobierna, y nos hizo la guerra, así que por eso no pudimos venir a tiempo, tuvimos que pelear con él y sus demonios y sus lacayos, teníamos que luchar, pero tú seguiste orando, por eso que vencimos y aquí estamos. Hay barreras también en cuanto a las huestes espirituales de maldad que pueden hacer que tu oración o tu respuesta de oración se tarde. Son misterios espirituales en el mundo espiritual que quizás no tengamos acceso a ello, a menos que Dios nos dé discernimiento, pero ya la palabra de Dios nos hace ver claramente, a través de los ejemplos, en este caso de Daniel, que aún el enemigo puede poner estorbos y puede tratar de que nuestra respuesta no llegue. Pero si nosotros continuamos, tomemos la postura de Daniel, de estar ahí continuamente orando y orando, vendrá. Eso puede ser un estorbo espiritual de parte del enemigo, pero también existen los estorbos en nuestro propio corazón. Puede haber ídolos en nuestro corazón, en la cual desagradan a Dios, y pueden ser barreras para no recibir respuestas de Dios. Por eso es bueno documentarse en cuanto a la oración, estudiar en cuanto a la oración para poder tener conocimiento y recibir las respuestas de Dios, conocer las barreras, conocer los obstáculos, estudiar la palabra, y ahí lo conocemos, qué cosa es lo que puede impedir que nuestra oración sea respondida. Aunque también Dios, cuando tiene sus propósitos y Él cuando desea en su soberanía responde, o también puede decir el Señor: aún no es tiempo, aún tendrás que esperar, aún tendré que probarte. Y bueno, esa es la soberanía del Señor, pero lo que tenemos al alcance es la verdad que encontramos en la palabra, y ahí nos muestra nos habla muchas enseñanzas en cuanto a lo que puede significar un estorbo, una barrera, un obstáculo que no permite que nuestra oración sea eficaz. Entonces tenemos que identificarlo. En Santiago, capítulo 4, verso 3, si tiene usted su Biblia, puede abrir por un instante Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, dice esta palabra: pedís, pedís y no recibís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
pero Él da mayor gracia. Esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, había también situaciones donde los discípulos de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, tenían ese problema que pedían mucho a Dios, pero no recibían, y por algo lo expresa Santiago: pedís y no recibís, porque su vida muchas veces no era correcta, no era conforme a Dios. Ellos vivían su vida, una vida desordenada, una vida que no obedecía la palabra, pero congregaba, y tenían el deseo de que Dios pueda suplir todos sus deleites, todas sus necesidades, que muchos de ellos no estaban en la voluntad de Dios. Eran oraciones que no estaban en la voluntad de Dios, y Dios no le contestaba, Dios no le podía responder. Y es por eso que dice la palabra del Señor de que hay estorbos, puede existir estorbos, puede haber estorbos, y que tenemos que conocerlo. Esa era la realidad en la iglesia primitiva, en la iglesia en la que se dirige el apóstol Santiago. Sucedía esas experiencias, y eso no significa que no suceda en toda la iglesia, en todas las edades. A veces, por no llevar una vida conforme a lo que Dios manda, podemos estar orando, como se puede decir, en saco roto. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sepamos la verdad y nos vaya bien en nuestras peticiones y nos gocemos de las respuestas de Dios. Y podemos escuchar que Dios ha obrado por aquellos quienes estamos orando. Eso es importante. Pero hay que saber qué dice la palabra del Señor. Proverbios 28:9, el libro de Proverbios 28:9, hay una palabra, podemos decir, un obstáculo a que nuestra oración pueda ser oída. Proverbios, el libro de Proverbios 28:9, la palabra del Señor dice de esta manera: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Un primer estorbo vemos acá en Proverbios 28:9. El que aparta su oído de la palabra de Dios, su oración también le es abominable. Primer estorbo: el que aparta su oído de la palabra de Dios, su oración es abominable, es decir, no va a recibir respuesta. Eso lo dice bien clarito Proverbios capítulo 28, verso 9. El cristiano, podemos decir, que no quiere escuchar, o los hombres o mujeres que no quieren escuchar y obedecer a la palabra de Dios, tampoco su oración será escuchada por el Señor. Jesús dijo en una ocasión: si permanecéis en mis palabras y yo permanezco en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús dijo: si permanecéis en mis palabras y yo en ustedes,
Si permanecéis en mis palabras y yo en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en su palabra es oír su palabra y obedecerlo. Ahí nos está dando una pauta, que si permanecemos en su palabra y Jesucristo permanece en nuestro corazón porque le permitimos que sea el Señor de nuestra vida, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. No vengas a Dios o buscando al Señor por una ocasión solamente de necesidad, por un interés, porque ha habido personas que han venido al Señor y luego que Dios les ha hecho un favor, se olvidaron, dejaron a Dios, tomaron las cosas que siempre a ellos les gustaba, solo vinieron por salir de paso de una situación asfixiante en su vida, pero eso no quiere el deseo de Dios. El cristiano que no quiere escuchar y obedecer la palabra de Dios, tampoco su oración será escuchada por el Señor, sino que será rechazada, porque Dios abomina al hombre que no quiere escuchar la palabra de Dios. Proverbios 1. Vamos a Proverbios 1, verso 23, que dice: mira lo que dice Dios: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque desecharon el consejo de Dios. Desecharon el consejo de Dios, y eso va acorde con lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído de la palabra de Dios, estás escuchando la palabra de Dios, lo apagas, lo cierras, prefieres prender la televisión y mirar el programa que está en alta sintonía para ti, y desechas el consejo de Dios el día que quieras buscar la misericordia de Dios. Dios dice en Proverbios 1:24 o 1:24, cuando llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Primer estorbo: el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también le es abominable. Le es abominable. Le es abominable. Entonces, en ese sentido, vamos identificando algunas necesidades en nuestra vida que están impidiendo que Dios no se manifieste. La palabra nos enseña claramente. Escuche la palabra de Dios. Dios puede querer darle un consejo. Dios puede ir indicándole su misericordia a tiempo, antes que sea demasiado tarde. El que aparta su oído para no oír la palabra, su oración también le será abominable. 2. El hombre que aparta su oído de la palabra de Dios es porque quiere seguir manteniéndose en el pecado y sabe que si se acerca a la palabra de Dios será enfrentado con la realidad de su condición pecaminosa.
Por eso endurece su corazón para no oír la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios, manifestando la buena voluntad de Dios para con el hombre, pero el hombre hace oídos sordos de la palabra de Dios, demostrando ¿qué cosa? Rebeldía y rechazo a su Creador. Por otro lado, el cristiano que cierra su oído para no escuchar la palabra de Dios, también Dios cierra su oído para que sus oraciones no sean escuchadas en el cielo. ¿Sabías entonces que tu oración podría estar cayendo en saco roto? Hay mucha gente que puede estar presto a la oración, pero no está presto a oír la palabra.